Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ha llegado un enjambre de palabras, el podcast dedicado a la lectura de textos indispensables que nos ayudan a ubicarnos un poco mejor en este mundo sin sentido. Sean todos bienvenidos y gracias por su atención. Recuerdos de un espinosista 2. En Spinoza hay otro aspecto, a cada relación de movimiento y de reposo, de velocidad o de lentitud, que agrupa una infinidad de partes, corresponde un grado de potencia. A las relaciones que componen un individuo, que lo descomponen o lo modifican, corresponden intensidades que lo afectan, aumentan o disminuyen su potencia de acción, que proceden de las partes exteriores o de sus propias partes. Los afectos son devenires. Spinoza pregunta, ¿qué puede un cuerpo? Se llama latitud de un cuerpo a los afectos de los que es capaz según tal grado de potencia, o más bien según los límites de ese grado. La latitud compuesta de partes intensivas bajo una capacidad, de la misma manera que la longitud está compuesta de partes extensivas bajo una relación. Del mismo modo que se evita definir un cuerpo por sus órganos y sus funciones, también hay que evitar definirlo por caracteres, especie o género. Se intenta contar sus afectos. A ese estudio se llama etología. Y en ese sentido Spinoza escribe una verdadera ética. Hay más diferencias entre un caballo de carreras y un caballo de labranza que entre un caballo de labranza y un buey. Cuando von Uxküll define los mundos animales, busca los afectos activos y pasivos de los que es capaz el animal en un agenciamiento individuado del que forma parte. Por ejemplo, la garrapata, atraída por la luz, se iza hasta la punta de una rama, sensible al olor de un mamífero, se deja caer sobre él cuando éste pasa por bajo la rama. Por último, se hunde bajo la piel, en la zona menos peluda posible. 3 afectos nada más, el resto del tiempo la garrapata duerme, a veces durante años, indiferente a todo lo que sucede en el inmenso bosque. Su grado de potencia está perfectamente comprendido entre 2 límites, el límite óptimo de su festín, tras el cual muere, y el límite pésimo de su espera, durante la cual ayuna. Se dirá que los 3 afectos de la garrapata suponen ya caracteres específicos y genéricos, órganos y funciones, patas y trompas. Eso es cierto desde el punto de vista de la fisiología, pero no desde el punto de vista de la ética, en la que los caracteres orgánicos derivan por el contrario de la longitud y de sus relaciones, de la latitud y de sus grados. Nada sabemos de un cuerpo mientras no sepamos lo que se puede, es decir, cuáles son sus afectos, cómo pueden o no componerse con otros afectos, con los afectos de otro cuerpo, ya sea para destruirlo o ser destruido por él, ya sea para intercambiar con él acciones y pasiones, ya sea para comprender con él, componer con él un cuerpo más potente. Una vez más se recurrirá a los niños. Se señalará cómo hablan de los animales y cómo al hacerlos se emocionan, hacen una lista de afectos. El caballo del pequeño Hans no es representativo, sino afectivo. No es el miembro de una especie, sino un elemento o un individuo de un agenciamiento maquínico, caballo de tiro, ómnibus, calle. Se define para una lista de afectos activos y pasivos en función de ese agenciamiento individuado del que forma parte, tener los ojos tapados por orejas, tener un freno y bridas, ser noble, tener un gran hace pipí, tirar de pesadas cargas, ser fustigado, caer, armar ruido con sus patas, morder, etc. Estos afectos circulan y se transforman en el seno del agenciamiento, lo que puede un caballo. Tienen claramente un límite óptimo y máximo de la potencia caballo, pero también un umbral pésimo. Un caballo cae en la calle y no puede levantarse a causa de la carga demasiado pesada y de los fustazos demasiado fuertes. Un caballo va a morir. Espectáculo ordinario en otra época. Nietzsche, Dostoyevsky, Nijinsky lloran por ello. En ese caso, ¿qué es el devenir caballo del pequeño Hans? También Hans está atrapado en un agenciamiento, la cama de su mamá, el elemento paterno, la casa, el café.
el café de enfrente, el almacén vecino, la calle, el derecho a la calle, la conquista de ese derecho, la nobleza, pero asimismo los riesgos de esa conquista, la caída, la vergüenza. No son fantasmas o ensoñaciones subjetivas, no se trata de imitar al caballo, de hacer el caballo, de identificarse con él, ni siquiera de tener hacia él sentimientos de piedad o de simpatía. Tampoco se trata de un asunto de analogía objetiva entre los agenciamientos. Se trata de saber si el pequeño Hans puede dar a sus propios elementos relaciones de movimiento y de reposo, afectos que les hace devenir caballo independientemente de las formas y de los sujetos. Existe un agenciamiento todavía desconocido que no sería ni el de Hans ni el del caballo, sino el del devenir caballo de Hans, y en el que el caballo, por ejemplo, enseñaría los dientes sin prejuicio de que Hans enseña otra cosa, sus pies, sus piernas, o hace pipí, cualquier cosa. ¿Y en qué medida el problema de Hans avanzaría? ¿En qué medida se abriría una salida anteriormente obstruida? Cuando Hofmannsthal completa la agonía de un ratón, es en él donde el animal muestra los dientes al destino monstruoso, y no es un sentimiento de piedad, precisa Hofmannsthal, y menos aún de identificación, es su composición de velocidades y de afectos entre individuos completamente diferentes. Simbiosis que hace que el ratón devenga un pensamiento en el hombre, un pensamiento febril, al mismo tiempo que el hombre deviene ratón, ratón que rechina los dientes y agoniza. El ratón y el hombre no son en modo alguno la misma cosa, pero el ser se dice de los dos en uno solo y mismo sentido, en una lengua que ya no es la de las palabras, en una materia que ya no es la de las formas, en una afectividad que ya no es la de los sujetos. Participación contra natura, pero precisamente el plan de composición, el plan de naturaleza está a favor de tales participaciones, que no cesan de hacer y deshacer sus agenciamientos empleando para ello todos los artificios. No es una analogía ni una imaginación, sino una composición de velocidades y de afectos. En ese plan de consistencia, un plan, un programa, o más bien un diagrama, un problema, una pregunta máquina. Es un texto realmente extraño. Vladimir Slepin plantea el problema: tengo hambre, siempre tengo hambre, un hombre no debe tener hambre, debo pues devenir perro, pero ¿cómo? No se trata de imitar al perro ni de una analogía de relaciones. Tengo que conseguir dar a las partes de mi cuerpo relaciones de velocidad y de latitud que lo hagan devenir perro en un agenciamiento original que no procede por semejanza o por analogía. Pues no puedo devenir perro sin que el perro no devenga a su vez otra cosa para resolver el problema. A Slepian se le ocurre utilizar unos zapatos, el artificio de los zapatos. Si mis manos son unos zapatos, sus elementos entrarán en una nueva relación de la que deriva el afecto o el devenir buscarlos. Pero, ¿cómo podría anular el zapato de mi segunda mano si tengo la primera ocupada? Con mi boca, que a su vez está investida en un agenciamiento y que deviene hocico de perro en la medida en que el hocico de perro sirve ahora para atar mi zapato. En cada etapa del problema no hay que comparar órganos, sino poner elementos o materiales en una relación que arranca al órgano de su especificidad para hacerlo devenir con el otro. Pero el devenir que ya afecta a los pies, las manos, la boca, va a fracasar a pesar de todo. Fracasa en la cola. Habría que haber investido la cola, forzarla a liberar elementos comunes del órgano sexual y el apéndice caudal, para que el primero sea incluido en el devenir perro del hombre, al mismo tiempo que el segundo en un devenir del perro, en otro devenir que formaría parte del agenciamiento. El plan fracasa. Slepian no lo consigue en ese punto. La cola sigue siendo en ambas partes órganos del hombre y apéndice del perro, que no componen sus relaciones en el nuevo agenciamiento. Allí es donde surge la deriva psicoanalítica y donde reaparecen todos los clichés sobre la cola, la madre, el recuerdo de infancia en el que la madre
enhebraba unas agujas, todas las figuras concretas y las analogías simbólicas. 22. Vladimir Slepian, Fils de Chien. Nosotros damos de este texto una versión muy simplificada. Así lo quiere Slepian en ese hermoso texto. Pues hay una manera en la que el fracaso del plan forma parte del propio plan. El plan es infinito, podéis comenzarlo de 1000 maneras. Siempre encontraréis algo que llega demasiado tarde o demasiado pronto y que os obliga a recomponer todas vuestras relaciones de velocidad y de lentitud, todos vuestros afectos y modificar el conjunto del agenciamiento. Empresa infinita, pero también el plan tiene otra manera de fracasar. En este caso porque otro plan reaparece con fuerza e interrumpe el devenir animal, replegando al animal sobre el animal y al hombre sobre el hombre, reconociendo únicamente semejanzas entre elementos y analogías entre relaciones. Slepian afronta los dos riesgos. Nosotros queremos decir algo muy simple sobre el psicoanálisis. El psicoanálisis ha encontrado con frecuencia y desde el principio el problema de los devenires animales del hombre, en el niño que no cesa de atravesar tales devenires, en el fetichismo y sobre todo en el masoquismo que no cesan de afrontar ese problema. Y lo menos que se puede decir es que los psicoanalistas no han entendido nada, ni siquiera Jung, y no han querido entender. Han masacrado el devenir animal en el hombre y en el niño. No han visto nada. En el animal ven un representante de las pulsiones o una representación de los padres. No ven la realidad de un devenir animal, no ven cómo es el afecto en sí mismo. La pulsión en persona no representa nada. No hay más pulsiones que los propios agenciamientos. En dos textos clásicos, Freud solo ve al padre en el devenir caballo de Hans y Ferenczi en el devenir gallo de Arpad. Las orejas del caballo son el binóculo del padre, lo negro alrededor de la boca, su bigote, las coces, son el hacer el amor de los padres. Ni una palabra sobre la relación de Hans con la calle, sobre cómo le han prohibido la calle, lo que supone para el niño el espectáculo. Un caballo es noble, un caballo cegado tira, un caballo cae, un caballo es fustigado. El psicoanálisis no tiene el sentido de las participaciones contra natura, ni del agenciamiento de un niño, ni de los agenciamientos que un niño puede montar para resolver un problema cuyas salidas le han sido cerradas, un plan, no un fantasma. De igual modo no se dirán tantas tonterías sobre el dolor, la humillación y la angustia en el masoquismo, si se viese que son los devenires animales los que los rigen y no a la inversa. Para conseguir la más elevada naturaleza siempre es necesario aparatos, herramientas, artefactos. Siempre se necesita artificios y obligaciones, pues hay que anular los órganos, en cierto sentido encerrarlos para que sus elementos liberados puedan entrar en nuestras relaciones, de las que derivan el devenir animal y la circulación de afectos en el seno del agenciamiento maquínico. Así ya lo hemos visto en otra parte, la máscara, la brida, el freno, la funda de pene en el que ecus eroticus, el agenciamiento del devenir caballo, es de tal naturaleza que paradójicamente el hombre va a domar sus propias fuerzas instintivas, mientras que el animal le transmite fuerzas adquiridas, inversión, participación contra natura. En las botas de la féméretrice y las botas de la féméretrice tienen por función anular la pierna como órgano humano y poner los elementos de la pierna en una relación adecuada al conjunto del agenciamiento. De esa manera ya no serán las piernas femeninas las que me harán efecto. 23. C.F. Roger Dupuy, du masochisme, annales médico-psychologique. Ahora bien, para interrumpir un devenir animal, basta precisamente con extraer de él un segmento, con abstraer de él un momento, con no tener en cuenta las velocidades y las lentitudes internas, con detener la circulación de los afectos,
Entonces ya solo hay semejanzas imaginarias entre términos o analogías simbólicas entre relaciones. Tal segmento remitirá al padre, tal relación de movimiento y el reposo remitirá a la esencia primitiva, etcétera. Aún así hay que reconocer que el psicoanálisis no es suficiente para provocar esa interrupción, tan solo desarrolla un riesgo incluido en el devenir. El riesgo de estar siempre haciendo, entre comillas, haciendo el animal doméstico edípico. Miller haciendo guau guau y reclamando un hueso. Fitzgerald lamiéndoos la mano. Splain volviéndose su madre, o el viejo haciendo el caballo, o el perro en una postal erótica de 1900 y hacer el animal salvaje, ¿no sería mejor? Los devenires animales no cesan de atravesar esos peligros.